Bueno, sexta y última conferencia de estas clases que estamos dando de teología moral en algunos aspectos fundamentales, y hemos hablado, recopilando, primera conferencia sobre el magisterio de la Iglesia, que es a lo que nos tenemos que atener para formar nuestra conciencia. Segunda clase es pues los determinados o distintos estados de la conciencia, especialmente la conciencia dudosa, cuando no sabemos dónde está el límite entre el bien y el mal, entonces hay que investigar. Luego hemos visto 3 clases sobre el sacramento de la confesión, en un resumen, pero lo más completo posible. Y ahora, una vez que hemos visto el sacramento de la confesión, que es lo que quita principalmente las culpas de los pecados, ahora vamos a ver una de las maneras que tenemos en la Iglesia de rebajar o quitar las penas de los pecados, porque todo pecado tiene su reato de culpa y su reato de pena. Ahora lo vamos a ver en unos textos del Papa Pablo VI en su documento Indulgentiarum Doctrina, que es el previo, el que presenta después el documento de la Santa Sede sobre las indulgencias del año 1995. Entonces el documento de Pablo VI pues es mucho anterior, ¿no? Pero nos sirve como introducción. Bueno, pues primero leo un texto del Papa Pablo VI y después explico. Los cristianos de todos los tiempos siempre han tenido claro que el pecado no solo es una transgresión de la ley divina, sino también, aunque no es de manera directa y manifiesta, un desprecio o olvido de la amistad personal entre Dios y el hombre y una verdadera y nunca suficientemente valorada ofensa de Dios. Entonces aquí Pablo VI distingue en el pecado 2 cosas. Primero, la ofensa de Dios, que es la culpa, y que se perdona con la conversión, es decir, rectificando esa mala voluntad que he tenido al pecar, el arrepentimiento. Y después está la transgresión de la ley divina, a la que corresponde una pena que hay que pagar, ¿no? Entonces, esa pena que hay que pagar merece una reparación, y esa reparación se puede hacer de 2 maneras, como vamos a ver en el siguiente texto de Pablo VI. Por consiguiente, es necesario para la plena remisión y reparación de los pecados, no sólo que se restablezca la amistad con Dios, en lo referente a la culpa, por medio de una sincera conversión interior, sino también que se retornen a su primitiva integridad todos los bienes, tanto personales como sociales, disminuidos o destruidos por el pecado. Y esto por medio de la reparación voluntaria, que comporta siempre una pena, o por medio del sufrimiento de las penas establecidas por la justa y santísima sabiduría de Dios. Bueno, pues como decíamos, Pablo VI nos dice en la Indulgentiarum Doctrina que el pecado, en su parte de ofensa de Dios, es una culpa de nuestra mala voluntad que se borra con la conversión, y luego en su parte de transgresión de la ley es un desorden que merece una pena, como cuando yo robo a alguien tengo que restituir, no vale que pida perdón, también tengo que restituir, pues es una pena que necesita una reparación, y que dice San Pablo VI que puede ser una reparación voluntaria por medio de la penitencia voluntaria, por ejemplo el ayuno, etcétera, o por la providencia divina, que quiere que alguien sufra para expiar sus pecados, que eso está mucho en la Sagrada Escritura y que es un castigo medicinal para bien de la persona, o que tolera que una persona sufra
aunque sean sufrimientos injustos de un delincuente, pero que lo tolera en el sentido que no lo impide. Y esos sufrimientos que sufre por parte de un delincuente, pues le sirve para también expiar sus pecados. De tal manera que en la providencia divina ningún sufrimiento, ninguno, es inútil. Puede aprovecharse para la salvación propia y de las almas, aunque sea un sufrimiento injusto o ocasionado por una persona mala. Bien, vamos a seguir con Pablo VI. En realidad pasa muchas veces que incluso después de que la culpa ha sido perdonada, quedan las penas no satisfechas. Hasta aquí el Papa Pablo VI. Entonces, uno se va a confesar, se le perdonan todas las culpas porque está arrepentido de ellas, pero no se le rebaja toda la pena. Entonces, esa pena que tiene que pagar por medio de sufrimiento, o de otras maneras, pero una de ellas es a través del sufrimiento, pues no sabemos el porcentaje de lo que me queda. Por ejemplo, yo con mis pecados voy a confesarme y tengo 3 kilos de leña para el purgatorio. Y entonces me confieso y dependiendo del fervor con que yo me haya confesado y arrepentido de mis pecados en la confesión, dependiendo de ese fervor que yo tenga, puedo rebajar más la pena o menos la pena. Puedo irme con un solo kilo para el purgatorio, o con solo 10 gramos para el purgatorio, o a lo mejor me quedo con casi todo lo que tenía antes para el purgatorio, por haber hecho una confesión flojita, ¿no?, de fervor. Entonces, para que vean lo importante que es, sobre todo en la confesión, acentuar el arrepentimiento, para que haya mayor satisfacción del pecado. Sigue San Pablo VI. Las almas de los difuntos que verdaderamente arrepentidas han muerto en el amor de Dios, antes de que hayan satisfecho con dignos frutos de penitencia sus acciones y omisiones, después de la muerte son purificados con penas purgadoras. Ahí está hablando del purgatorio. Por un recóndito y benigno misterio de la divina disposición, los hombres están unidos entre sí por un vínculo sobrenatural, por lo cual el pecado de uno perjudica también a los demás, como también la santidad de uno aporta al beneficio de los demás. Entonces, esto es lo que llamaba Juan Pablo II la comunión de los santos y la comunión en el pecado. Entonces, de aquí podemos sacar esta reflexión, que yo voy a hacer mayor bien al mundo entero, no tanto por las obras externas que haga, de que me vaya hasta el fin del mundo de misiones predicando, por ejemplo, no depende tanto de eso, de las obras externas que haga, sino de la santidad interior. Cuanto más gracia santificante tengo yo, cuanto más santidad tengo yo, más bien hago al mundo entero, por la comunión de los santos. Aunque sea en una clausura. Aunque sea en una clausura, yo puedo estar haciendo mayor bien que a lo mejor un misionero que se ha recorrido los 5 continentes y que ha bautizado miles de personas. Pues una santa dominica puede hacer más que esa persona, solamente siendo santa. Es el caso de Santa Teresita de Lisieux, por eso es patrona de las misiones, por eso. Y al revés, el que peca perjudica a todo el resto del mundo, alimenta el poder del demonio. El pecado alimenta el poder del demonio. Por eso ayer escuchábamos en el Evangelio que decía la parábola: corta la higuera. ¿Para qué va a estar perjudicando el terreno? Ahí lo ven. La higuera, la persona que no está en gracia de Dios, perjudica el terreno, es decir, el mundo. Porque con su pecado da de comer al demonio. El demonio le salen músculos cuando nosotros pecamos. Estamos dando alfalfa para que se ponga más fuerte. Eso es lo que hacemos cuando pecamos.
Pero esto lo dice San Pablo VI porque nosotros, con la gracia de Dios, podemos ayudar a los demás, también a los difuntos. Sigue Pablo VI. Se tenía la convicción de que era la Iglesia como un solo cuerpo unido a Cristo, su cabeza, quien satisfacía en cada uno de sus miembros. Esto se veía en los primeros siglos de la Iglesia, cuando ya, incluso en tiempos de persecución, los primeros siglos, un confesor de la fe que había sufrido tortura por no renegar de Cristo y que había sobrevivido, tenía el privilegio de interceder por pecadores públicos que estaban haciendo penitencia pública, pues interceder para que más pronto se le diera la absolución de sus pecados. Sigue Pablo VI. Ahora bien, puesto que el fiel cristiano con su acción puede obtener, además del mérito, que es el fruto principal de la acción, una remisión de la pena temporal, tanto mayor cuanto mayor sea la caridad de quien actúa y la importancia de la obra, ha parecido bien tomar como medida de la remisión de la pena que la autoridad añade generosamente con la indulgencia parcial aquella misma remisión de pena que obtiene el fiel cristiano con su acción. Se lo voy a poner ahora en la pizarra para que se entienda en un momento. Tenemos aquí una obra buena que ha hecho una persona en gracia de Dios, porque si está en pecado mortal, entonces no tiene mérito. Pero una obra buena en gracia de Dios da 3 beneficios, que son el mérito personal, el mérito satisfactorio y el mérito impetratorio. ¿Qué quiere decir eso? Que con cada obra buena que hagamos, aunque sea oración, algo mental, tenemos un mérito para aumentar la gloria de Dios, para aumentar el premio del cielo que vamos a tener, para aumentar el grado de gloria en el cielo. Ese es el mérito que no lo podemos dar a nadie, eso es solamente nuestro. Después está el mérito satisfactorio, que es lo que nos reduce la pena de los pecados. Eso lo podemos dar solo a los difuntos, a los vivos no, a los difuntos. Y luego está el mérito impetratorio, que son las gracias actuales que yo gano para la próxima vez que vaya a hacer algo bueno o vaya a ser tentado, tener más fuerza. Entonces esto se lo puedo dar a los vivos, esto a los difuntos y esto a los vivos. Y esto a nadie, esto es para mí. Entonces, ¿qué dice ahí San Pablo VI? Que esto, la satisfacción de la pena de los pecados se lo puedo dar a las almas del purgatorio, en forma de sufragios, de indulgencias. Y luego también me dice otra cosa Pablo VI, esta obra buena, cuanto más fervor y caridad pongo en hacerla, y cuanto más grande y más buena es esa acción, porque, por ejemplo, en vez de dar 1 euro de limosna doy 50, por ejemplo, entonces aumenta estas 3 cosas, ¿no? Aumenta esta también, la de la satisfacción. Entonces, pongamos que yo, dando una limosna, consigo 1 kilo menos de purgatorio, dando una limosna. Bueno, pues si esa limosna está indulgenciada por la Iglesia, con indulgencia parcial, entonces ese kilo, en vez de ser 1 kilo, son 2 kilos. Eso es la indulgencia parcial. Pero si yo cuando doy la limosna, en vez de darla un poquito así, pues fríamente, doy la limosna diciendo, por amor a Dios voy a ayudar a este pobre porque veo en él a Cristo y lo amo con toda mi alma y lo hago con mucho fervor. Entonces, en vez de 1 kilo pueden ser 5 kilos con la misma limosna. 5 kilos, porque he puesto más fervor interior. Y si esta limosna está indulgenciada, entonces se multiplica por 2, entonces ¿cuántos serían?
para quitar purgatorio? ¿Cuánto? Si la obra en sí son 5 kilos, porque he puesto mucho fervor, 5 kilos menos de purgatorio, si está indulgenciada esa limosna, con indulgencia parcial, ¿cuánto sale? El doble, ¿cuánto es? 10 kilos, tremendo, 10 kilos menos. Eso es lo que me hace la indulgencia parcial, me dobla el mérito que he conseguido en una obra, si está indulgenciada. Ahora veremos que hay muchísimas cosas en mi vida ordinaria que tienen indulgencia parcial, muchísimas. Vamos a seguir, Bueno, ya entonces vamos a la práctica con el manual de indulgencias del año 1995, que ya es de tiempo de Juan Pablo II. Las indulgencias no añaden eficacia a los efectos de santificación y purificación de la misa y de los sacramentos. Es decir, que si un sacramento me da un grado de satisfacción y de impetración y de mérito, la indulgencia no es que potencie los sacramentos, no es eso, sino que es algo muy aparte. Se concede por un motivo especial, no es por los sacramentos. Las indulgencias remiten la pena temporal por los pecados ya borrados en cuanto a la culpa, es decir, que si yo todavía tengo unos pecados que no me han sido borrados, entonces no se me aplica la rebaja de la pena de ese pecado. Primero se quita la culpa y entonces viene la rebaja de la pena, no al revés. Nunca es, me rebajan la pena, pero yo sigo con la culpa porque no estoy arrepentido. Eso no ocurre. Esto ya lo he dicho antes, consiste la indulgencia parcial en que se dobla el valor expiatorio de la obra que se hace. El fiel cristiano que usa con devoción algún objeto de piedad debidamente bendecido por cualquier clérigo, gana indulgencia parcial. Si está bendecido por un obispo, además gana indulgencia plenaria en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, rezando un credo. Bueno, lo que vengo a decir es que si indulgencia parcial, por ejemplo, si ustedes usan un rosario bendito, entonces cuando lo rezan, imagínense que les quita 50 gramos de purgatorio. Pues si está bendecido por un sacerdote, es por 2, les quita 100 gramos de purgatorio. ¿Cuántos gramos? 50 sin estar bendecido por un sacerdote y 100 gramos, el doble, si está bendecido por un sacerdote. O sea que por cada Ave María un gramo menos de leña. Bueno, esto es un ejemplo, porque si lo rezan con mucho fervor, en vez de 1 gramo pueden ser 1 kilo. Y entonces la indulgencia lo que hace es doblarte. Ustedes tienen en los rosarios todos bendecidos, ¿verdad? Pues bien, ya saben que usar un objeto bendecido implica que el doble, porque ya está indulgenciado todo lo que hacen. Seguimos. La indulgencia aneja al uso de un objeto de piedad, por ejemplo un rosario bendito, cesa solamente cuando este objeto deja de existir o se vende. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se bendice un objeto, por ejemplo el agua, si luego el agua desaparece porque, porque se hunde en la tierra o lo que sea, entonces ya ese agua no es que esté eternamente bendecida, ¿no? Deja de existir, diríamos, y ya la indulgencia se esfuma, ¿no? Un rosario que está bendecido, si el rosario se destruye, por ejemplo, se quema, entonces ya deja de haber esa indulgencia. Y lo mismo si se vende. Mira, hay muchos que dicen, mira, te vendo este rosario que he sido bendecido por el Papa, porque he ido yo a Roma y el Papa ha hecho así y lo he bendecido por el Papa. Oh, te lo vendo por 50 euros. Oh, muy bien, toma,
se queda el rosario bendecido por el Papa, pero lo que no sabe es que en cuanto lo vende, se pierde la bendición y se pierde la indulgencia. Y esto lo ha hecho la Iglesia, porque la Iglesia puede dictaminar sobre estas cosas, sobre sacramentales, para evitar la simonía, para evitar el lucro con las cosas sagradas. En el momento en que yo vendo una cosa que está bendecida, deja de estar bendecida. No, si se regala sigue estando bendecida, claro. Pero en el momento en que hay un lucro, la Iglesia dice, ya no está bendecida. ¿Y si rompe? Si rompe, después lo hace otra vez, si rompió por sí. Y después si rompe, después lo hace otra vez. No pierde. Hombre, yo... queda la boda. Claro, sí. Claro. Bueno, pues entonces eso, para que sepan, que las cosas que se venden se pierde la bendición y la indulgencia. Para ser capaz de lograr una indulgencia es necesario estar bautizado, no excomulgado y en gracia de Dios, por lo menos al final de las obras prescritas. Para que el sujeto capaz las lucre, debe tener intención por lo menos general de ganarlas y cumplir las obras prescritas en el plazo y en la forma según diga la concesión. Vamos a explicar qué es esto de tener intención general, que también los moralistas la llaman habitual. Le voy a poner en la pizarra 3 clases de intenciones. La intención actual, la intención virtual y la intención habitual. ¿Cuál es la intención actual? Aquella que yo soy consciente en el momento en que la hago. Por ejemplo, yo quiero dar esta limosna por amor a Dios y lo estoy conscientemente en ese momento en que doy la limosna por amor a Dios y doy la limosna pensando eso. Eso es intención actual, que es la más perfecta. La virtual es cuando yo tengo intención de hacer algo, pero en el momento de hacerlo ya no me acuerdo de la intención. Pero la cosa la hago porque tuve la intención antes. Por ejemplo, tengo intención de dar una limosna. Y entonces, tengo una intención de dar una limosna por amor a Dios. Y luego cuando voy a dar la limosna al pobre, no me acuerdo del amor a Dios. Y le doy la limosna mecánicamente. Pero virtualmente yo quise hacer la limosna por amor a Dios, ¿no? Entonces, eso es la virtual. Es una intención que provoca una acción, aunque luego cuando hago la acción ya no me acuerdo de la intención, pero provocó la acción, ¿no? Y luego está la intención habitual, que es que se tiene la intención de algo, pero después me olvido y luego hago eso por otra razón. No por lo que yo había pensado al principio, sino por otra razón. Entonces eso es lo que se llama intención habitual. Por ejemplo, por la mañana me levanto y digo, junto con el ofrecimiento de obras, tengo intención de ganar la indulgencia plenaria cuando rece el rosario delante del Santísimo Sacramento, que eso tiene indulgencia plenaria. Tengo intención de ganar la indulgencia plenaria cuando rece el rosario delante del Santísimo hoy, ya. Y luego resulta que cuando llega la hora de rezar el rosario, ni me acuerdo de la intención de ganar la indulgencia plenaria. Y tampoco rezo el rosario para ganar la indulgencia plenaria, porque en ese momento cuando empiezo a rezar el rosario lo rezo porque están todas ahí y está en la regla y lo quiero rezar para no quedar mal, y ya está. Pero yo sí que gano la indulgencia porque me basta la habitual, el haberla pensado por la mañana, aunque después no influya en la acción de rezar el rosario por la tarde. Por eso, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo por la mañana la intención de ganar todas las indulgencias que concede la Iglesia, plenaria y parciales, de todo lo que yo haga en este día y en todos los días de mi vida, pero sobre todo este día, entonces esa indulgencia habitual me vale para ganar todas las indulgencias de ese día, de las cosas que vaya haciendo, aunque ni me dé cuenta de que eso está indulgenciado. Entonces convierto que todas las cosas indulgenciadas que yo haga en ese día se me multiplican por 2, el mérito. Solo
por haber tenido la intención de ganarlas por la mañana, aunque luego me olvide. Así que tomen nota para acordarse por la mañana. Entonces se dobla. Claro, de estar 10 años en el purgatorio a estar solo 5, bueno, hay un cambio. Bueno, vamos a ver. Luego, in articulo mortis se puede ganar otra indulgencia plenaria el mismo día, aunque haya ganado otra el mismo día. Normalmente solamente se puede ganar una indulgencia plenaria diaria, pero in articulo mortis se puede ganar una más, ¿no? Cuando se trata de ganar una indulgencia por visitar una iglesia o oratorio, por ejemplo es el caso del jubileo de este año, por acabar en 25, pues es visitar, ¿no?, alguna iglesia indulgenciada. Entonces, esa visita, para cumplirse la condición de que he hecho la visita, tengo que entrar y rezar por lo menos un Padre Nuestro y un credo. Por lo menos un Padre Nuestro y un credo, a no ser que en el documento del Papa diga que se ha de rezar otra cosa, ¿no? Pero si no dice nada, entonces por lo menos un Padre Nuestro y un credo. Y este punto es importantísimo, que muchos no lo saben y se creen que ganar una indulgencia plenaria o un jubileo es facilísimo. Es difícil, por esto que van a ver. Para ganar una indulgencia plenaria y quedarse con el alma como recién bautizadito y que si me muero ahí me voy al cielo directo, para ganar la indulgencia plenaria, además de la exclusión de todo afecto a cualquier pecado, incluso venial, se requieren las otras condiciones, que son la obra prescrita, la confesión sacramental, que se puede hacer unos días antes o un día después, la comunión eucarística y las oraciones por las intenciones del Papa, que son siempre, todos los días, cada vez que quiere ganar una indulgencia. Entonces, repito, exclusión de todo afecto de cualquier pecado, incluso venial. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que estar en el segundo grado de humildad de San Ignacio en los ejercicios espirituales. Antes morir o perderlo todo que querer cometer un pecado venial. Repito, antes preferir morir o perderlo todo que cometer fríamente a sabiendas un pecado venial. Eso es lo que yo tengo que tener en mi intención para poder ganar la indulgencia plenaria, porque si no tengo eso, entonces yo diría, bueno, yo no quiero cometer pecados veniales, pero si alguna vez por una mentirijilla me libro de un problemón, pues entonces digo la mentirijilla, total pecado venial, digo esto, una mentirijilla piadosa entre comillas, y ya me libro del problemón, no he hecho daño a nadie, y ya está, todos contentos. No puedes ganar la indulgencia plenaria. Hombre, pero si es para salvar la vida, no puedo decir una mentira que no hace daño a nadie, no puedes ganar la indulgencia plenaria. Entonces, hasta ese punto tenemos que estar refractarios al pecado para que se me pueda perdonar la pena totalmente. Esto se puede tener, yo sí, convencido estoy, aunque después por la debilidad cometa algunos pecados veniales, pero por debilidad, no porque tenga la convicción de cometer algunos pecados veniales para librarme de problemas, eso ya no. Pero si por debilidad algunas veces caigo, que siempre caeré en algunos, porque saben que el pecado venial no nos libra a nadie totalmente, hasta que me muera, pero por lo menos que caiga por debilidad, no por esa convicción de, bueno, yo para librarme de problemas. Bueno, con una sola confesión sacramental pueden ganarse varias indulgencias plenarias. En cambio, con una sola comunión eucarística y las intenciones del Papa se gana una sola indulgencia plenaria. Si falta alguna de las condiciones para la indulgencia plenaria, entonces se convierte en parcial. La condición de orar por las intenciones del Papa se cumple si se reza, según su intención, un Padre Nuestro y un Ave María. Pero puede ser otra oración, pero por ejemplo puede ser un Padre Nuestro y una Ave María.
Para ganar la indulgencia vale rezar la oración alternada, bueno, esto no es evidente, vamos a ver otra cosa. Bueno, los confesores, los sacerdotes que en la confesión pueden cambiar tanto la obra prescrita de una indulgencia plenaria como las condiciones a favor de aquellos que debido a un legítimo impedimento no pueden ponerlas en práctica. Por ejemplo, si se trata de una indulgencia de visitar una iglesia y no lo puedo hacer porque estoy preso o porque soy un religioso de clausura, entonces el confesor puede conmutar esa obra prescrita por otra que yo pueda cumplir. Y los sordomudos pueden cumplir las condiciones para ganar la indulgencia plenaria rezando mentalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que los que no somos sordomudos tenemos obligación de hacer esas oraciones vocalmente. Vocalmente. Ay. Bueno, y les voy rapidísimo, 3 concesiones de indulgencias parciales. Mire, primera concesión que da la Iglesia es cualquier cosa que yo haga de trabajo o de ofrecer un sufrimiento por las dificultades de la vida, si levanto el corazón a Dios, indulgencia plenaria. Cada vez que yo sufra algo, que trabaje algo, levanto el corazón a Dios y ese trabajo o ese sufrimiento, indulgencia plenaria. Segundo, cualquier servicio o apostolado que haga con sentimientos de misericordia a hermanos necesitados, indulgencia plenaria. Por eso les dije, si por la mañana dijimos todo lo que está indulgenciado, mérito doble. ¿Cómo me voy yo a acordar cada vez que yo sufro algo? Indulgencia plenaria, intención de indulgencia plenaria. Y luego sufro algo otra vez, o me pica un mosquito, o una hermana me dice algo, o me piso el pie, yo qué sé, indulgencia plenaria, intención de... No puedo, no me acuerdo de todo, pero si yo por la mañana digo, a todo lo que me venga por encima que esté indulgenciado, indulgencia plenaria, ya está hecho. Y la tercera concesión es, cualquier acto de contrición con espíritu de penitencia, cualquier acto de mortificación con espíritu de penitencia, indulgencia plenaria, parcial, estaba diciendo plenaria, no. Sí, estaba diciendo plenaria. No, me he equivocado, parcial. Estas 3 cosas, sufrimiento que me venga encima, apostolado, servicio, trabajo y penitencia voluntaria, indulgencia parcial. Y ahora les voy a decir algunas poquitas de las indulgencias plenarias que más se pueden hacer incluso cada día. Por ejemplo, 3 días íntegros de ejercicios espirituales, indulgencia plenaria. Liturgia de la Pasión del Viernes Santo, indulgencia plenaria. Bendición papal Urbi et Orbi, indulgencia plenaria. Reserva del Santísimo, reserva del Santísimo en el Jueves Santo y en el Corpus Christi, indulgencia plenaria. Te Deum al fin de año en público, indulgencia plenaria. Renovación de las promesas bautismales en la vigilia pascual, indulgencia plenaria. Y luego hay otras que sí que pueden hacer todos los días, que son adoración al Santísimo Sacramento, 30 minutos, aunque no esté expuesto, basta con que esté en el sagrario. Si yo hago adoración al Santísimo 30 minutos, indulgencia plenaria. Eso lo puedo hacer todos los días. Lectura de la Biblia 30 minutos, indulgencia plenaria. Vía Crucis pasando de una estación a otra con 14 cruces, indulgencia plenaria. Y rosario en una asociación piadosa, por ejemplo ustedes, o en la iglesia u oratorio delante del Santísimo Sacramento, indulgencia plenaria. Pero tiene que ser el rosario meditando los misterios, y tiene que ser los 5 misterios seguidos. O sea, ustedes con todas las condiciones,
cumpliendo todas las condiciones, podrían ganar una indulgencia plenaria muy fácil, suponiendo que tengan lo que dije antes de desapego a todo pecado venial. Y lo último que digo, que fíjense que esto es una obra de caridad muy grande, ustedes podrían sacar ciertamente un alma del purgatorio cada día, porque aunque yo no tenga la disposición y el alejamiento del pecado venial y el afecto, esto que se pide, ¿no? Aunque yo no tenga eso para ganar la indulgencia plenaria, sí que puedo esa indulgencia plenaria que yo no puedo ganar porque no tengo eso que le he dicho, se lo puedo dar a las almas del purgatorio, y seguro que el alma del purgatorio seguro que va a tener desafecto al pecado venial, segurísimo, el alma del purgatorio segurísimo. Entonces, que yo haciendo las obras prescritas puedo ganar la indulgencia plenaria cada día, no lo sé, porque puede ser que no tenga yo esa intención tan pura, ¿no? de estar desapegado de todo pecado venial. Pero si yo lo ofrezco a las almas del purgatorio, absolutamente seguro que cada día saco un alma del purgatorio. Y cada año 365 almas del purgatorio. Y si todas hacen lo mismo, pues imagínense cuánto montón de almas del purgatorio se pueden sacar. Bueno, luego está en peligro de muerte, que pone aquí dos casos, ¿no? Que si bien el sacerdote, y uno está ya con gran peligro de muerte o moribundo, si viene el sacerdote y le da la bendición papal o apostólica, conlleva indulgencia plenaria, aunque el enfermo ni se confiese, ni reciba la absolución, ni reciba la comunión, ni rece por el Papa. En ese caso, el enfermo está dispensado y lo único que tiene que tener es que tenga desafecto al pecado, y ya el sacerdote viene con la bendición papal y se queda como un alma recién bautizadita para ir al cielo directa. Y luego, imagínense que no viene el sacerdote y el fiel católico dice, bueno, esto se lo concede la Iglesia también. La Iglesia le concede el que, lo pone aquí, si no es posible la presencia de un sacerdote, la piadosa Madre Iglesia concede benignamente indulgencia plenaria para ganarla en peligro de muerte al fiel cristiano debidamente dispuesto, es decir, que esté con total desapego del pecado venial, con tal de que éste durante su vida haya rezado habitualmente algunas oraciones. Solo con eso, y que diga me arrepiento, Señor, de mis pecados, indulgencia plenaria y directo al cielo. Lo único que le pide al moribundo la Iglesia para que se vaya directo al cielo es quítate del afecto del pecado venial ahora que todavía estás vivo. Lo demás lo hace la Iglesia. Si haces eso y tienes intención de ganar esa indulgencia plenaria, aunque no venga sacerdote, aunque no reciba ningún sacramento, te vas al cielo directo. Bueno, suponiendo que esté bautizado, claro. Entonces eso conviene saberlo, ¿verdad?